millones de personas cada año, infectando tejidos musculares y órganos, causando fuertes dolores, cuadros de diarrea, shock anafiláctico, disentería, cuadros neurológicos, entre otros. Algunos parásitos pueden vivir en el cuerpo humano durante décadas y luego generar daño en los órganos y tejidos. Estos agentes pueden ser detectados por análisis de laboratorio, donde el bioquímico juega un rol importante en la confirmación de los casos. Existen numerosas formas de reducir el riesgo de infecciones parasitarias de origen alimentario que se pueden aplicar en las poblaciones expuestas para disminuir el impacto a la salud. Se aconseja a los productores de alimentos como a los agricultores a utilizar fertilizantes orgánicos, asegurándose que el compostaje se realiza correctamente y sin contaminación fecal. A los elaboradores de alimentos artesanales a conocer el origen de la materia prima para garantizar la inocuidad del alimento. También es necesario supervisar de cerca la calidad del agua. Para los consumidores se aconseja que toda la carne esté bien cocinada y solo se utilice agua limpia para lavar y preparar las verduras. En nuestra región, las enfermedades parasitarias como la triquinosis generan brotes epidémicos afectando a pobladores de todas las edades, generando cuadros clínicos que pueden llegar a ser graves. Otros agentes como la toxoplasmosis pueden afectar a un recién nacido, generando secuelas irreversibles. Conocer la importancia de estas parasitosis transmitidas por los alimentos es fundamental para prevenirlas y controlarlas. Esta charla está a cargo del bioquímico Gustavo Fernández, graduado de la FACENA UNE, con títulos de posgrado en Magíster en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles de la Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Es especialista en salud pública de la Facultad de Medicina UNE, diplomado en geomática aplicada a la salud de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Altos Estudios, ingeniero Gulich. Cargos en la UNE, profesor adjunto de la Cátedra de Parasitología Humana de la FACENA UNE, profesor adjunto a cargo de prácticas hospitalarias de la FACENA UNE, investigador responsable del área de parasitología, Instituto de Medicina Regional UNE, y los cargos honoríficos son presidente de la Asociación Argentina de Zoonosis, filial NEA, revisor de cuentas de la Asociación Iberoamericana Multidisciplinaria de Enfermedades Transmisibles, vocal miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Hidatidosis. Sea bienvenido, un placer tenerlo con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, muy amable. Como siempre digo, es un gusto compartir con ustedes, gracias por la presentación. Y nunca hago leer los cargos que tengo ni los títulos, pero me parece que como recientemente terminé mi diplomatura, es muy importante mostrarles que el estudio no termina, que uno debe seguir especializándose, que uno debe seguir estudiando para poder forjar un perfil, para poder forjar un currículum, y de esa manera los proyectos que uno va presentando van tomando cuerpo, van tomando fuerza, y de esa manera es como debemos abrirnos camino en la vida profesional para poder consolidar nuestros proyectos y sobre todo hacer lo que siempre soñamos y poder llegar a estas instancias. Así que el estudio nunca para, y voy a compartir con ustedes una charla sobre los alimentos. Elegí este alimento porque justamente en mi último posgrado aboqué mucho al estudio de una enfermedad que se transmite por los alimentos, y vengo compartiendo esta experiencia, y la verdad que es muy linda porque, bueno, como decían en la presentación, los parásitos pueden ser transmitidos por los alimentos, ¿no? Y eso es algo tan sencillo que, sin embargo, y lo podemos evitar. Entonces, voy a empezar a compartir con ustedes esta charlita, que les voy a contar algunas cosas y me gustaría que ustedes también puedan preguntar otras. Cuando nosotros hablamos de
de enfermedades transmitidas por alimentos es porque nos enfermamos, en vez de disfrutar de un alimento, terminamos enfermándonos, y eso porque el alimento está infectado, o sea, el alimento tiene algún agente en su interior, o nosotros directamente no hemos realizado las medidas pertinentes de higiene, como lavado de manos o lavado correcto de estos alimentos, o inclusive podemos utilizar un agua que esté contaminada. De manera que nosotros, la infección parasitaria, podemos llegar a, o cómo llegan los parásitos al hombre a través de la ingesta de carne, o sea, el carnivorismo, a través de malas condiciones higiénico-sanitarias, a través del fecalismo, que el fecalismo es la contaminación ambiental con la materia fecal. Ustedes muchas veces ven que los perros, por ejemplo, defecan en el ambiente, esa materia fecal va a parar a algún lado y en algún momento puede llegar a traer alguna enfermedad al hombre. Lo mismo las personas que a veces, por esas condiciones que viven, defecan en el ambiente, terminan contaminando y de esa manera los parásitos llegan a las personas. La triquinosis es una enfermedad producida por un gusano, es un gusano redondo, que se esconde en los músculos, que se esconde en la carne que nosotros compramos de los animales como las vacas, los bovinos, o sea, en todos los herbívoros y en todos los carnívoros. Esta enfermedad se caracteriza porque, bueno, en primer lugar se transmite por la ingesta de carne cruda, y se caracteriza también porque va a producir un síndrome febril, o sea que la persona que se empieza a enfermar va a presentar fiebre y va a presentar signos oculopalpebrales, o sea, se le van a empezar a hinchar los párpados. Por supuesto que le va a doler mucho los músculos, porque este es un parásito que va a ir a parar a nuestros músculos, y de esa manera nos vamos a infectar. Cuando hablamos de quiénes son los que transmiten, bueno, transmiten los animales carnívoros y los animales omnívoros. Y también muchos de los herbívoros. Por ejemplo, un cerdo que ingiera un resto de alimento contaminado, se va a enfermar el cerdo y ese cerdo ya va a tener en su cuerpo las larvas que pueden llegar a contaminar. Esta enfermedad presenta varias especies, muchas especies que cubren todo el mundo, o sea que donde vayamos, en cada rincón que vayamos, podemos encontrar a una especie diferente, y lo característico que tiene esta enfermedad es que cada especie va a tener su forma de transmitir, va a tener su reservorio y animales que se van a enfermar en la zona y que nosotros lo vamos a ingerir. Por ejemplo, en nuestra región se van a enfermar, se van a infectar los cerdos, y nosotros al ingerir el cerdo mal cocido nos podemos contaminar. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié en todo lo que sea la elaboración de los alimentos en base de cerdo, en todo lo que sea el consumo de la carne de cerdo en sí. ¿Dónde está la trichinella spiralis, que es la que afecta a nuestra zona, a nuestro país? Está en zonas geográficas templadas. Es el agente más común de todas las especies que hay en el mundo. La más común, la que más afecta al hombre, es la trichinella spiralis. Y esta, como dije al principio, es la que se caracteriza por tener síndrome febril, signos oculopalpebrales, mialgias, dolores de músculo, y en el hemograma una eosinofilia elevadísima. Hay otras especies, como le venía diciendo, y cada especie tiene su propio carnívoro o herbívoro como parte principal del ciclo. ¿Y cómo realmente es el ciclo? El ciclo empieza cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos un alimento. En ese alimento va a tener una larva, el parásito se va a esconder en el alimento en forma de larva, se va a liberar en el estómago, va a atravesar el intestino y va a ir directamente a nuestros músculos para enquistarse y para esconderse. O sea que yo ingiero un alimento, me infecto, y al cabo de un mes, al cabo de 3 semanas, a 4 semanas, esas larvas que estaban en el alimento van a estar en el músculo. Entonces, la parte clínica de esta enfermedad se va a diferenciar en dos partes. Por un lado, cuando comimos el alimento, que es la fascia intestinal, y ahí el paciente va a tener diarrea, va a tener dolores de estómago, de cólicos abdominales, y después cuando esas larvas se van y se instalan en el músculo, la persona va a tener ya
va a estar en la fase de estado, y esa persona va a estar con estos síntomas justamente, ya hinchazón de los ojos, o sea, edema bipalpebral, lo que se llama ojo en inyección, ese ojo rojo, pero esto va a ser de los dos lados. El paciente va a tener hinchados los dos ojos, rojos los dos ojos, y el paciente va a referir tener como arenilla en los ojos, ¿va? Eso se llama signo de cuerpo extraño. Entonces el paciente va a ir a la consulta médica, y en la consulta médica nosotros tenemos que indagar qué estuvo comiendo, qué comió, y si refiere ese paciente que ha comido alimentos elaborados en base de cerdo, como embutidos, como algún chicharrón, muchos alimentos que se elaboran de manera artesanal, que se consumen estos alimentos, al consumirlos, nosotros estamos consumiendo carne cruda, porque el salame tiene carne cruda, entonces los parásitos están vivos, la bondiola, las carnes ahumadas, las carnes que son saladas, la salazón tampoco mata al parásito. Entonces nosotros, cuando viene un paciente que tiene una erupción, que tiene estos ojos, que le duele el músculo, vamos a hacer un diagnóstico clínico y vamos a hacer un diagnóstico epidemiológico preguntándole dónde anduvo y qué comió. El dolor de cabeza y el dolor de músculos y el dolor de articulaciones, todos estos signos y síntomas son característicos de esta enfermedad, que nosotros la adquirimos al ingerir la carne de cerdo mal cocida. El médico va a solicitar estudios, va a solicitar hemograma, va a solicitar diferentes estudios para empezar a estudiarlo. Y va a llegar un momento que por la clínica y por la epidemiología va a sospechar de que se trata de un paciente con triquinosis, entonces va a pedir un estudio de laboratorio, y para el laboratorio usamos una técnica que se llama ELISA. Esta es la marca, este es el kit. Usamos un algoritmo, usamos una marcha. ¿Por qué usamos una marcha? Porque debemos hacerle 3 estudios serológicos. Por eso acá dice primera muestra. Si me da positivo, ya está confirmado. Si me da negativo, tengo que repetir a las 2 semanas. Si me vuelve a dar negativo, ahí recién puedo descartar. Pero todo paciente que tenga síntomas y que tenga la epidemiología, lo debo estudiar con estas técnicas de ELISA, que son comerciales, que van a estar dosando el anticuerpo IgM o el anticuerpo IgG, en algunos casos también la IgA, pero el kit que se consigue y el que se utiliza es para dosar la inmunoglobulina G mediante esta técnica de ELISA, que es la que usamos, que es la que está en el mercado, y nosotros con esa manera vamos a poder trabajar y de esa manera vamos a poder diagnosticar. Cuando hablamos de alimento, hablamos de ingerir un alimento contaminado. Así es como nos infectamos. Pero existen métodos de laboratorio, existen técnicas, como esta que le estoy por explicar, que es la que se realiza a nivel de bromatología. Se llama digestión enzimática, donde los frigoríficos toman de diferentes partes del cerdo, diferentes partes, para investigar la presencia de del parásito, de la larva del parásito. Entonces lo que se hace, se utiliza este proceso donde se pesa la carne, se la mezcla con enzimas gástricas, es decir, para poder digerir esa carne, para poder digerir la muestra. Entonces tomamos diferentes muestras, las digerimos. Esta digestión se llama digestión enzimática porque es una digestión, es una reproducción de lo que ocurre en el intestino. Es una digestión artificial que va a digerir toda la carne y va a liberar estas larvas. Entonces nosotros, al observar estas larvas, esa carne es positiva, esa carne es infectada, y lo que se hace es decomisar, o sea, lo que se hace es tirar esa carne porque está contaminada. Esta técnica también la utilizan las autoridades sanitarias cuando van a indagar un brote, porque esta es una enfermedad que se transmite en forma masiva, se transmite a través de, se presenta en forma de brote, o sea, de repente, de la nada, aparecen casos en una familia, aparecen casos en un pueblo, y de esa manera intervienen las autoridades sanitarias, que con esta técnica van a investigar, y donde ellos determinan que la tropa, que la piara de cerdos está infectada, lamentablemente hay que hacer acciones muy, pero muy drásticas, porque hay que matar a todos los cerdos
de esa zona a todos los cerdos de ese pueblo, y la verdad que la matanza de cerdo que ocurre por esta notificación es algo muy, pero muy lamentable y muy perjudicial para quienes viven. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en epidemiología, siempre debemos preguntar qué comió, por dónde anduvo, y sobre todo tener en cuenta que no solamente la triginosis se transmite por el cerdo doméstico, el cerdo que se cría en los basurales, sino también hay un ciclo silvestre. Los cerdos salvajes son los que también mantienen la enfermedad en el ambiente, en la naturaleza, y de esa manera cuando las personas van y cazan, deben cocinarlo, esas piezas de caza, y no elaborar productos artesanales, y no elaborar productos que llevan a consumir la carne cruda. Por ejemplo, aquí se usa mucho ir de cacería y traer los cerdos, los chanchos salvajes, y elaborar salamines, elaborar productos ahumados, y de esa manera el parásito no se muere y puede llegar a generar un gran número de casos. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son las medidas de prevención. Si nosotros vamos a calentar esa piecita que cazamos, por más salvaje que sea, si la vamos a cocinar bien, estamos produciendo la esterilidad del alimento. O sea que quedémonos tranquilos, que el cerdo salvaje que yo lo cacé, me lo puedo comer. O lo puedo congelar. Si lo congelo más de 3 a 4 días, lo ideal es una semana, con eso yo también lo esterilizo y mato a todos los parásitos. Y eso es importante, porque en una epidemia se puede producir a raíz de un cerdo salvaje. ¿Qué pasa si uno de ustedes trae un cerdo salvaje, le regalaron, o fueron de cacería, o un familiar les regaló un cerdo salvaje, y vienen y lo comparten con amigos? No, mirá, tengo esta pieza, ahumada, salada, espectacular, se juntan todos, hace una picada y se enferman todos. Entonces, eso realmente se denomina brote, y eso es lo que hay que evitar. Ha habido casos en el Chaco, ha habido brotes, producto de que se han ingerido, este caso que hubo en el Chaco, ha sido porque se realizaron fiestas, una fiesta creo que era de 15, una cosa así, está en el diario, y trajeron empresas de Santa Fe con productos artesanales para hacer lo que se llama la tabla o la mesa de fiambres, y terminaron todos enfermos. Aquí en Corrientes hemos tenido brotes, tanto en Goya como en otras ciudades, producto de la elaboración de alimentos con cerdos criados en estas condiciones que ustedes ven, y de esa manera se infectan y pueden llegar a tener el parásito y producir la diseminación. Cuando aparece un caso, intervienen las autoridades sanitarias. Y fíjense que es muy, muy violento lo que ocurre, porque las autoridades sanitarias ordenan el sacrificio de todos los cerdos para producir el saneamiento, para producir el corte. Fíjense que en este brote se mataron 700 cerdos, en este otro brote de Santa Lucía se mataron alrededor de 1.200, este brote es el que yo investigué, y se produjo justamente por la comercialización de elementos artesanales elaborados con piezas de caza, en este caso como los chanchos salvajes, que le llaman acá en la zona el chancho moro. Sí que es una enfermedad que la tenemos que tener en cuenta, es una enfermedad que debemos tenerla en cuenta, porque podemos enfermar y podemos realmente producir daños si compartimos algo que puede llegar a estar contaminado. Estas son las medidas, vuelvo a insistir, para tener en cuenta, y sobre todo, consumir chacinados de origen conocido. Volví a poner la diapo porque ameritaba este punto. Nosotros a veces viajamos y paramos en la ruta y comemos algo artesanal y no sabemos, entonces, el origen. Entonces debemos siempre consumir un chacinado de origen conocido. Chacinados que se elaboran con cerdo en estas condiciones, como los que hay en los supermercados. A veces puede uno pagar un poquito más caro, pero se puede ahorrar una enfermedad que en algunos casos puede llegar a generar situaciones muy, pero muy complicadas. Y es muy común, ahora viene el Día de la Madre, seguramente la comercialización vuelve a aumentar, todo el mundo quiere vender sus productos, pero bueno, siempre los tenedores de cerdos,
ellos dicen que siempre es bueno tener un chanchito porque un chanchito es como una caja de ahorro. Al chanchito nadie le da a comer, el chanchito es un omnívoro, come de todo, come vegetal, come carne cruda, carne cocida, come todo lo que tenga por delante. Come un animal muerto, come todo, o sea, es un animal que tiene mucha posibilidad de infectarse si se cría en esas condiciones y de esa manera ser un vehículo para transmitir esta enfermedad a través de sus alimentos. Hecha esta presentación, voy a pasar a una segunda enfermedad que también es transmitida por los alimentos y que es una enfermedad, como decía en la presentación, cuando leía en el resumen de la conferencia, la toxoplasmosis, que es una enfermedad muy relacionada al gato. La toxoplasmosis en realidad a cualquiera de nosotros podemos infectarnos y no nos va a producir nada. Pero la toxoplasmosis en la embarazada puede llegar a ser mortal para ese bebé que viene en camino. Entonces recién hablamos de una enfermedad transmitida por alimentos que podemos llegar a consumir crudo. Esta es otra enfermedad también transmitida por alimentos y principalmente por la carne, como ahora yo le paso a explicar. En el año 1909, ya hace más de un siglo, dos investigadores estaban trabajando en África y en la sangre de ratones encontraron un parásito que por la forma de arco lo denominaron Toxoplasma gondii. Después ya en Argentina, al poco tiempo, los investigadores avanzados, Argentina siempre tuvo un gran desarrollo de la ciencia, investigadores de primer nivel, tenemos premios Nobel, así que esto ya demuestra cómo un parásito fue descubierto y al poco tiempo ya en la Argentina se lo estaba aislando. El Instituto Malbrán, que es un instituto donde se desarrollan los investigadores y ojalá que alguno de ustedes algún día pueda rotar porque es ahí donde yo he aprendido, he dado mis primeros pasos en la parasitología y tengo mis amigos que hace poquito han estado hablando justamente de esta enfermedad, la toxoplasmosis, en un webinar que lo he organizado junto a mi equipo de la Asociación Argentina de Zoonosis, como lo presentaban al principio las chicas. De modo que este parásito que viene con los alimentos, que viene con ese cerdo que me transmitió a mí la triquinosis, también me puede transmitir la toxoplasmosis. Pero aquí hay una diferencia entre lo que es el hombre y lo que es la mujer. Al hombre no le va a pasar nada. El hombre se va a infectar y solamente va a tener un cuadro leve. Y la mujer se va a infectar y también va a tener un cuadro leve, pero si está embarazada y se infecta, el que va a pagar las consecuencias va a ser ese bebé, porque va a nacer con unas consecuencias irreversibles y con una alta probabilidad de muerte. O sea que estamos hablando de una enfermedad parasitaria que por un descuido, por comer una carne mal cocida o por tomar agua contaminada, nos vamos a infectar y de esa manera podemos llegar a tener, en el caso de las mujeres embarazadas, un final no muy feliz. Cuando hablamos del ciclo biológico de la toxoplasmosis, intervienen los felinos, intervienen todos los felinos transmiten la toxoplasmosis, pero el gato es el felino que está en contacto con el hombre, por eso siempre se lo relaciona a la toxoplasmosis humana con el gato. No vamos a relacionar a la toxoplasmosis humana con el tigre, porque realmente es muy probable que un hombre conviva con un tigre, conviva con un puma, con otro felino, ¿no? Con un gato montés. Pero esos son los animales que mantienen la toxoplasmosis en la naturaleza. Aquí, en contacto con el hombre, el gato, que es el huésped completo o huésped definitivo, elimina al ambiente unos elementos parasitarios infectantes que se llaman ooquistes. Estos ooquistes van a contaminar a todos los animales que existen, a las aves, a los herbívoros, inclusive a los roedores, a los carnívoros o a los omnívoros como el cerdo. O sea que ese ooquiste viaja y contamina a todos los animales. Todos estos animales van a tener en sus músculos los quistes de toxoplasma. Entonces una persona que ingiera una carne mal cocida, una comida hecha con pollo crudo, una comida hecha con conejo crudo, una comida hecha con carne de oveja semicruda, una comida hecha con carne de cerdo cruda, ¿por qué no una comida con carne de vaca o en estas condiciones semicruda? Se va a infectar porque en este interior de la carne cruda
están estos quistes que pueden, en el caso del hombre, realizar una enfermedad con síntomas leves, pero en la embarazada va a traer serios problemas porque va a afectar, va a pasar la placenta y va a producir una enfermedad prácticamente mortal para ese bebé, dependiendo en qué momento se va a infectar, se va a enfermar ese bebé. Y eso es lo que vamos a presentar ahora. Cuando cada uno de nosotros, que somos personas inmunocompetentes, que no estamos embarazados, que, bueno, el hombre y la mujer, digamos, puede infectarse eh, de manera muy corriente, porque vivimos en un lugar donde hay muchos gatos, vivimos en un lugar donde no hay mucho control bromatológico para los alimentos, entonces tenemos una alta chance de contaminarnos. Y cuando nosotros nos contaminamos, vamos a desarrollar esto que se llama toxoplasmosis adquirida, que solamente se nos van a inflamar los ganglios, los cervicales, a veces los axilares, y más de hacer una leve fiebre, como un estado gripal de 3 o 4 días, no nos va a pasar. Después tenemos la otra forma, que si el que se infecta es un inmunosuprimido, un paciente VIH, un paciente que tenga un trasplante, un paciente que esté inmunodeprimido, un alcohólico que es inmunodeprimido, una persona que tenga su estado de sus defensas bajas, la toxoplasmosis va a ser drástica, porque va a viajar hasta el cerebro y va a hacer estos quistes que se los pueden visualizar en estos estudios de imagen. Pero lo peor de todo le ocurre a la embarazada, porque le puede transmitir a su bebé y puede darnos la toxoplasmosis congénita, que como ustedes ven en esa foto, el bebé nace todo hinchado, con la cabeza grande, que se llama macrocefalia, y dentro de esa cabeza grande, que ya de por sí es deforme, ya de por sí no es natural, está un cerebro totalmente dañado y están los ojos totalmente dañados, o sea que ese nenito tiene en este momento un cerebro totalmente lleno de estos quistes dañados, tiene los ojos que no se le han formado, o sea que este bebé nace ciego, nace con estos quistes en el cerebro, por lo tanto tiene muy poca probabilidad de vida. Entonces, a nosotros no nos va a pasar nada, porque somos inmunocompetentes, a los inmunodeprimidos le va a dar la toxoplasmosis cerebral, y a las embarazadas le va a generar esta enfermedad, pero dependiendo cuándo se infecte. Para producir esta forma meningoencefálica, que es el bebé que nace con la toxoplasmosis congénita, la embarazada tiene que infectarse en el primer trimestre. Por eso es muy importante evitar que la embarazada tome agua que no sea hervida, que la embarazada tome agua embotellada, que coma todo bien cocinado. Hay que estar atento a cómo se alimenta, porque en cualquier alimento puede venir este parásito que sin duda resulta drástica para el bebé. Entonces debemos hacerle estudios de laboratorio que son muy rutinarios, son básicos, son hemoglutinaciones, son técnicas muy básicas. Y de última, cuando ese bebé nace, también podemos utilizar la PCR de la sangre de cordón, ver si ese bebé se infectó o no. También la PCR se puede usar en algunos pacientes con VIH de la punción de líquido cefalorraquídeo para ver si el parásito está dando ese cuadro meningocefálico. De modo que, primero que todo, tenemos que conocer la curva de anticuerpos, por eso es importante siempre estudiar bien cómo son la evolución de los cuerpos, de los anticuerpos, porque hay una marcha. Cuando nosotros vamos a estudiar una embarazada, vamos a hacer la inmunoglobulina G, pero si esa inmunoglobulina G me da positiva, yo tengo que saber si esa embarazada tiene o no una inmunoglobulina M positiva. Porque si tiene una inmunoglobulina M positiva, tiene una alta probabilidad de haberse infectado recién. Ustedes saben que la inmunoglobulina G son los anticuerpos que se secretan más en la fase crónica de las enfermedades, se producen en las enfermedades crónicas. Y las inmunoglobulinas M se secretan o se producen en las situaciones agudas. Entonces, si una embarazada que recién está empezando el embarazo, yo debo conocer si está o no infectándose en este momento, en este primer trimestre, para evitar justamente esa toxoplasmosis congénita que va a ser mortal. Nosotros hemos hecho en la cátedra de parasitología, junto a los alumnos que se inscriben y que hacemos estos trabajos, hemos hecho algunos tamizajes para ver cuántas embarazadas tenemos positivas en nuestra región, y son embarazadas que, depende su fisiología, en general tienen anticuerpos protectores, o sea que está bueno tener estos anticuerpos, está bueno ser positivo
antes de embarazarse. Es una ventaja. Entonces, las embarazadas que tengan una serología positiva van a estar, en cierta manera, protegiendo a su bebé. Pero aún así, cada embarazada que es positiva, debo estudiarla con IgM para asegurarme que esos anticuerpos que yo estoy dosando son de una enfermedad anterior y que esos anticuerpos realmente son protectores. Entonces siempre es importante conocer que a una embarazada IgG positiva, dependiendo del título, hay que estudiarla para garantizar. Y eso fue lo que hicimos en este trabajo. Quisimos detectar el porcentaje de infección en mujeres embarazadas, relacionarlas obviamente con la edad, relacionarlas con si conocen o no los alimentos que ingirieron, ¿m? Y estudiamos 535 muestras en el laboratorio de parasitología y encontramos este porcentaje. Fíjense, encontramos el 60% de embarazadas positivas. Este es un trabajo que lo hemos presentado en la SOCEP años anteriores. Y fíjense que la mayoría de estos casos que dieron positivos, la mayoría de estos casos, se debían a un título 1 en 64. De aquí para abajo podemos pensar que son anticuerpos protectores, pero igual muchos deciden estudiarla y seguir avanzando. Pero de acá para arriba, de 128, sobre todo 56, etcétera, son embarazadas que hay que hacerle la IgM y que hay que aplicar ese algoritmo para ver si estamos en la fase aguda o no. Entonces, encontramos también en esa población que el 93% tenía obra social, el 100% vivía en buenas condiciones higiénico-sanitarias. Entonces, si viven en buenas condiciones higiénico-sanitarias, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe ese gran porcentaje? Se debe a que estas embarazadas en algún momento comieron alimento sin una buena higiene, una carne sin una buena cocción, un embutido que no fue de origen conocido. O sea que podemos decir que no tuvieron buenos hábitos alimentarios. Una alta prevalencia en esta zona de la ciudad significa que o sea, la gente tiene los servicios, tiene agua, etcétera, significa que la gente consume alimentos de origen desconocido, y esos son el gran aporte que hemos hecho en este proyecto. Y sobre todo porque encontramos un gran número de personas, de embarazadas, con este título 1 en 128 para arriba, un gran número, y a su mayoría no la han estudiado. O sea, los médicos han detectado estos casos y no le han pedido la IgM, no le han pedido otros estudios para realmente cerrar. ¿Cómo terminaron el cuento de esas embarazadas? No lo sabemos, solo tenemos esta información. Otro trabajito que hicimos, a raíz de ese, también con los alumnos de la cátedra, con gente que se escribe, que se acerca, hemos hecho, a raíz de justamente ese trabajo que disparó la idea, che, pero escúchame, ¿cómo puede ser que tanta gente en la ciudad, el 60%, tenga una toxoplasmosis? ¿No será un problema urbano o será un problema de la zona periurbana, ya netamente rural? Entonces trabajamos con una población de embarazadas, 657 embarazadas, le hicimos también las mismas técnicas, y encontramos que prácticamente el 70% de esas embarazadas, el 74% eran positivas en la zona rural. O sea, de todas las embarazadas que estudiamos en zona rural, el 70% eran positivas. Y acá cuando comparamos rural y urbana, vemos que se dio más en la zona rural que en la zona urbana. En la zona urbana tuvimos alrededor del 40% y en la zona rural el 70%. Y acá empezamos a ver a qué se debía un poquito que en la zona rural estén más, estén más positivos que en la zona urbana. Entonces fuimos a las edades, ¿no? Y vimos que ahí era donde estaba la diferencia, en las edades, porque en la zona rural la mayoría de las embarazadas positivas son grandes, son personas de 30, 35 años. Entonces, ese rango etario nosotros lo atribuimos a que las personas se van infectando en algún momento. A ver, lo que les quiero decir es que hoy una chica de 18 años en una zona rural es negativa.
Pero al estar siempre en el mismo ambiente y al convivir en esas condiciones, con esos animales que tienen muchos gatos, que no consumen, que consumen alimentos, bueno, que tienen todo ese déficit higiénico sanitario, en algún momento se va a infectar. Entonces, si yo tomo las embarazadas de 18 años en el ámbito rural, son todas negativas. Pero si tomo las embarazadas de 30 años en ese ámbito rural, muchas ya son positivas por estar mucho tiempo expuestos en ese mismo ambiente contaminado. Ese fue el aporte que hicimos con este proyecto, pero también nos encontramos con la misma dificultad, que no se la seguía estudiando. Todas estas embarazadas que presentaron un título 1 en 128 para arriba no fueron estudiadas en su mayoría por IgM o por otras pruebas, o sea que también volvemos a hacer la misma, a tener la misma incógnita, que es lo que ahora estamos tratando de armar algún proyecto, para ver por qué no se la sigue estudiando, por qué se deja ahí, por qué los embarazos continúan, por qué, por qué, por qué. Esos fueron uno de los aportes, como les decía, en cuanto al grupo etario, mayores de 45 años fue el grupo que mayor prevalencia presentó. Y para cerrar, y en esto englobar las dos enfermedades parasitarias que estoy hablando, en primer lugar, a la toxoplasmosis, que se transmite a través del agua, principalmente, y los alimentos, generando un riesgo muy importante a la embarazada, porque ese bebé que van a nacer con una toxoplasmosis congénita, en las condiciones que les mencioné recién, no va a tener muchas chances. Entonces, considerando la importancia de estas enfermedades, tanto la triquinosis relacionada al consumo de carne, o tanto la toxoplasmosis relacionada al consumo de verduras, al consumo de agua y al consumo de carne, debemos aplicar todas las medidas de prevención y debemos estar muy atentos cuando un familiar, cuando una amiga, ayudarla, porque bueno, a veces no es fácil y debemos tener siempre presente estas enfermedades que a veces se dan situaciones como por ejemplo las inundaciones, y todos sabemos que en las inundaciones la materia fecal del gato se disemina, la materia fecal del perro se disemina, en las poblaciones que tienen letrina, las letrinas se llenan y todo el contenido empieza a contaminar el suelo, y después nosotros vamos, cuando el agua baja, queda todo el suelo contaminado, y ahí es donde nosotros después nos infectamos en forma, digamos, masiva. Entonces hay que tener en cuenta que a veces hay situaciones donde se producen estas catástrofes, que bueno, que más allá de que esta gente tiene las condiciones en que vive, tiene una precariedad muy grande, una necesidad muy grande de hábitos, de normas, digamos, de condiciones higiénico-sanitarias, necesita que les ayudemos educándolos. Ellos ya viven mal, pero nosotros debemos educarlos, debemos decirle: señora, usted tiene agua potable acá arriba, utilice el agua potable para todo, para lavarse las manos, para lavar los alimentos, para hervir la comida, no consuma carne cruda. Y bueno, estas personas que viven en estas condiciones extremadamente precarias, a veces son felices con tan solo decir, cuando llegamos a esta casa nos dijo: doctor, mire, mi pollito no se ahogó cuando la creciente vino. Y bueno, así que hay gente que es muy, pero muy feliz con tan poco. Ese día de las inundaciones aquí nos ayudaban los soldados a evacuar con los escurridores el agua que entraba en sus casas, y la verdad que bueno, que fue muy lindo ayudarlos. Pero hay que tener siempre muy, pero muy presente que nosotros no solamente debemos hacer análisis, no solamente debemos trabajar en la mesada, como yo siempre digo, sino brindar información, y esa es una de las banderas que levantamos los tres profesores que aquí les pongo la foto en el cierre. La doctora Pasi, un ejemplo de vida, una persona súper generosa, bioquímica, el doctor Juan Rosa, nuestro jefe de trabajo práctico, un médico tropicalista que se dedica a estudiar mucho las enfermedades ambientales, se expone, se mete en el monte a buscar las leishmanias y otros parásitos que generalmente son muy, pero muy peligrosos. Bueno, y yo que estoy adjunto, como ya les comentaba al principio, así que bueno, ha sido un gusto poder compartir esta presentación con ustedes. Quedo para las preguntas, y la verdad que me gustaría terminar un segundito comentándoles que esta sociedad científica tiene un rol muy importante y hace cosas increíbles en este momento. Hacer una jornada en estas condiciones realmente merece todas las felicitaciones y todo el reconocimiento
a nuestros compañeros que han dedicado mucho tiempo para que este evento salga adelante y no se corte, algo que se viene haciendo hace muchos años para el beneficio de todos. Y le hice comentar a nuestra amiga Silvia, para que les diga la sociedad que yo integro, porque así como ustedes hoy integran una sociedad científica de estudiantes, el día de mañana hay muchas otras sociedades que son como esta, grupo de amigos que nos gusta compartir experiencia, grupo de amigos bioquímicos, grupo de amigos veterinarios, grupo de amigos médicos, grupo de amigos asistentes sociales, que nos agrupamos y formamos distintas sociedades, cada una a veces específica, como el caso de la Sociedad Argentina de Diatiosis, que es una enfermedad tan amplia que tiene una sociedad única para ese parásito. Así que contarles que esas sociedades también son organizadoras de eventos y que lo vamos a estar invitando. Y desde ya, bueno, felicitarle a la SOCEP por todos estos años que viene trabajando y también felicitarlos a ustedes, porque sin duda, con personas como ustedes, que se preocupan en formarse, en actualizarse, vamos a tener mejores profesionales, vamos a tener bioquímicos que sepan, bioquímicos comprometidos con la profesión, bioquímicos que sigan estudiando. Necesitamos seguir estudiando, porque hay muchos campos de la bioquímica, como ya le habrán hablado otros profesionales que me antecedieron, hay muchos campos por desarrollar y necesitamos esas herramientas. La tecnología avanza y nosotros tenemos que seguir estudiando. Por eso, hoy más que nunca, hice leer un poco mis antecedentes, que nunca lo hago, porque quería compartir con ustedes esta experiencia de estudio, que es el camino que deben ustedes elegir y que ya lo están eligiendo, porque estar aquí significa que son personas que quieren superarse. Y en eso los felicito a los organizadores y a los asistentes. Si hay alguna preguntita, me la dicen. Gracias, profe. Acá, no sé si usted lee, acá dice, ¿se dan campañas de concientización sobre este tema? No, las campañas de concientización que hay las generamos desde la universidad. En este tema de toxoplasmosis y de triquinosis no hay nada a nivel de los ministerios, tanto de esta provincia como en provincias vecinas. Por eso desde estas otras asociaciones nos comprometemos, y hace poquito hicimos una charla sobre justamente toxoplasmosis, donde hablaron médicos del hospital de Buenos Aires, el hospital alemán, que justamente es el vicepresidente de la Asociación Argentina Nacional, digamos, de la Asociación Argentina de Zoonosis. Y estas charlas, estas campañas, son impulsadas por organizaciones muy similares a esta, que es de estudiantes, a esas otras organizaciones que sin duda ustedes van a integrar y los estaremos esperando para, bueno, dejarles en sus manos que sigan este camino de difusión del conocimiento. Acá me preguntan si en la otra sala no hay preguntas. Buenos días, profe. Sí, hay preguntas acá. Ahí se las leo. Maximiliano Aguayo pregunta, en el caso de la triquinelosis, ¿no se podría encontrar una manera de eliminar el parásito de los animales cuando se encuentra un brote en algún criadero en sacrificar a tantos? Sí, lo que pasa es que cuando vos tenés un positivo, la norma que aplica SENASA, eso ya escapa a nuestro campo de acción. SENASA tiene una norma que se llama, antes se la conocía en la época de la lactosa, en la época de la rabia, en la década del 40, en la década del 50, se crearon esas leyes que se llaman la ley del rifle sanitario, que son esas leyes que van a decomisar toda la tropa. Si es un ganado porcino se llama piara. Por supuesto que esto se da en zonas donde hay crianza de cerdos en malas condiciones. Los frigoríficos tienen su propio laboratorio y analizan las muestras con esas técnicas que yo les estoy diciendo, les mostré. O sea que sacan al mercado ya un cerdo analizado, sacan un producto ya controlado. También pregunta, ¿qué se hace en el caso de que se detecte una embarazada con toxoplasmosis? ¿Qué medidas se toman? Se la sigue, se la estudia, se le deben hacer otros análisis para ver dónde se infectó, en qué momento,
obviamente se hacen ecografías, tomografías, una serie de estudios de imágenes para ver cómo está el bebé, y bueno, y se le puede dar tratamiento. Así que todo eso es un abordaje que debe tener el equipo bueno, que lo va llevando, controlando el embarazo. Pero nosotros en Bien, el laboratorio, si es positiva, la tenemos que hacer la IgM. Y si es positiva la IgM, tenemos que hacer otros estudios más complejos y desde el laboratorio aportar a ese diagnóstico, ¿no? Acá lo que tenemos que conocer es si la embarazada se infectó en el primer trimestre, que va a generar esa forma grave. bien. Iván González pregunta, ¿el consumo de carne cuando solo se sella por fuera entonces es siempre inseguro? En el caso de que Totalmente, se produzca una cocina. totalmente. Por eso las carnes se sellan para mantener el gusto, o las propiedades, digamos, organolépticas, pero después, bueno, eso se debe cocer hasta que la carne quede blanca. O si no, tiene que ser carne frisada una semana. De esa manera vos ya matás a los parásitos. ¿Esas son todas? Bien. Yo Sí, tengo sí, no quedan otras para. que se me ocurrieron. ¿En qué situaciones el ELISA puede dar títulos superiores a los valores de referencia, siendo que la paciente embarazada ya estaba inmunizada? Cuando O sea, suponiendo. una embarazada ya es positiva, supongamos que una persona, una chica o vos, por ejemplo, te infectás ahora de toxoplasmosis, no te va a pasar nada, más que fiebre, adenopatía, como le dije. Pero cuando te embaraces, vas a tener anticuerpos protectores, entonces tus anticuerpos van a subir, van a aumentar, pero van a quedar aumentados. Pero eso necesitamos saber si aumentaron porque ya estabas infectada o si aumentaron porque te infectaste. Ese es el seguimiento que hay que hacer y eso se hace con 3 estudios separados de 3 semanas. Entonces vas haciendo tu curva serológica. Te haces el primero, por decirte, la primera semana de cada mes durante 3 meses y de esa manera vas haciendo tu curva y bueno, te va a dar más o menos el mismo valor. Si son anticuerpos protectores, te quedas en un valor. Todo el embarazo con el mismo valor. Claro, porque pasado un tiempo el IgG tiene que bajar otra vez, por eso me Claro, llamaba la atención que hay veces que puede subir. Otro bueno, era, teniendo en cuenta que no entiendo ni las condiciones en que se transmite esta enfermedad, ¿no sería mejor esperar que una persona adquiera inmunidad fuerte frente al OX, digamos, en la bueno, toxoplasmosis? En Francia y en muchos países europeos se utiliza alimentar mucho con productos cárnicos semicrudos a las niñas, ya para de chiquita, digamos, generar esa inmunidad. Es una tradición que tienen muchos pueblos de Francia, muchas abuelas, ya cuando empiezan, o antes de que empiecen ya una edad, digamos, fértil, empiezan ya las abuelas a tener esa. Hay muchos países en Europa que hacen eso, ya generan esa infección sabiendo que están expuestos, sabiendo que puede producir esta secuela. Ok. Y eso era todo. Gracias, Bueno, profe. les agradezco la invitación, el tiempo. Quería compartir con ustedes